tecnología y de recursos que se pueden hacer. Hoy mencionábamos aquí, hoy en Suiza un médico en su consultorio ambulatorio tiene el máximo de tecnología para evitar que el paciente esté volteando por miles de lugares y por todas partes, por un examen, por una glucosa, por lo que sea, no lo hace inmediatamente en el laboratorio y tiene capacidad resolutiva. Entonces, usted me diría, no hay capacidades para hacer eso. Bueno, hay que construirlas y hay que avanzar en ese mediano plazo, y yo ahí creo que el Plan Decenal de Salud Pública es una oportunidad para construir ese tipo de propuestas. Y por último, ministro, que yo lo he escuchado mucho con la parte de los determinantes sociales, nosotros no estamos hablando que vamos a resolver el problema de determinantes sociales y que Salud Pública tiene que financiar los determinantes sociales, pero sí tenemos una responsabilidad, medirla, evaluarla, observarla, abogar y construir políticas. Esa es nuestra responsabilidad. Y esas responsabilidades las perdimos. Hoy las secretarías de salud no lo están haciendo. Y conozco una muy avanzada, 2, 3 avanzadas, no lo hacen. Entonces, en el término de desigualdades sociales, un mínimo acuerdo, observación, evaluación, medición, abogacía, políticas públicas, porque si nosotros tenemos que ver en términos de accidentes y en términos de violencia y en términos de enfermedades crónicas, hoy la salud pública está por fuera de las EPS, de las IPS, de los hospitales, y la acción es afuera, y tenemos que construir esa capacidad. Bueno, muchas gracias, doctor Guerrero. Doctor Morales, tenemos realmente como 5 o 10 minutos por efectos de algunos de los panelistas tienen que… Pero si nos gustaría oír como… Sí. Soy consciente de que estoy aquí un poco colado, ¿no?, fuera de programa, entonces voy a ser muy breve. Me subí aquí a la tarima por invitación del ministro, pero primero quiero felicitar a María Elena por la iniciativa. Realmente yo me iba a asomar una horita y me quedé toda la mañana porque muy interesantes las presentaciones. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos estudiarnos nuevamente cada una de las diapositivas. No sé si hay un mecanismo de distribución de las presentaciones, pero cada una de esas diapositivas, ministros, valdrá la pena que usted y su equipo también las miren. Tienen como son una fuente de análisis y de información, de modo que ese es como el primer mensaje. De cada una de las presentaciones derivé puntos de reflexión abundantes, pero quiero destacar los siguientes. En la presentación del doctor Ramírez, en la reflexión sobre la segmentación del sistema, y simplemente diría que esa segmentación la padecemos diariamente en nuestra labor de inspección, vigilancia y control en la superintendencia. A veces incluso nos ha pasado que empezamos a analizar un problema, cualquier que él sea, y llegamos a soluciones después de 3 o 4 horas de tormenta de ideas y descubrimos que buenísima la solución, pero resulta que estábamos mirando las normas del contributivo y el problema era del subsidiado. Solo para poner un ejemplo anecdótico y de pronto superficial del tipo de problemas que plantea la segmentación, para no hablar de esa figura tan rara de los regímenes exceptuados, que en ocasiones me parecen discriminatorios. Pero toda su reflexión muy técnica sobre la segmentación y la relación que ella tiene con la legitimidad del sistema me pareció muy importante. Doctor Echeverry, también de su muy rica presentación, yo quiero destacar la diapositiva de las ambigüedades y le voy a contar otra anécdota también. Hasta hace 5 días en la Superintendencia de Salud teníamos una delegada que se llamaba precisamente Superintendencia Delegada para la Atención en Salud. Y usted fue muy crítico de ese término, dijo explícitamente, tomé nota aquí, que eso no dice nada y que se habla de atención en salud cuando en realidad queremos hablar de atención médica. Y bueno, la buena noticia es que ya no tenemos la delegada de atención en salud. Sí, se fusionó, pues no tenemos la delegatura de atención en salud, la que era delegada sigue aquí presente y sí, exacto. No, la fusionamos esa delegada con la que miraba el tema de los recursos financieros para crear una delegatura institucional. Ya me voy a referir, ministro, a esto en 2 segundos. Y creo que derivada de la presentación del doctor Guerrero, la reflexión sobre el gobierno corporativo, que también la mencionó el ministro ahorita en sus primeras palabras. Yo fui uno de los que propuso al ministro
que en la reforma se pusiera que las EPS o las gestoras o esta figura de intermediación fueran sociedades comerciales. Y claro, la reacción de la contraparte fue meta, ahí está la prueba de que se quiere seguir con el negocio. Pero si uno mira, hay dos cosas, hay una correlación en los rankings de prestación de servicios, de encuestas y demás, entre ser sociedad comercial y la buena percepción, por un lado. Y por otro lado, pues me da mucha pena decirlo, pero el derecho comercial ya se inventó el tema de la transparencia en la información, para proteger a sus accionistas, sí, pero ahí está, de las reglas de gobierno corporativo, de las juntas directivas independientes, de las reglas sobre responsabilidades. Ayer, mi delegada no me deja mentir, tuvimos una reunión de 2 EPS del subsidiado que son cooperativas y se quieren aliar, pero no se pueden fusionar porque para fusionarse tienen que pedirle permiso a 1.200 cooperativas, y cada una elige 3 representantes y es imposible conseguir la autorización. Las sociedades comerciales ya tienen inventado el tema de gobierno corporativo. Cabe un debate, doctor Miguel, sobre las cajas de compensación, que son esa figura tan colombiana y en general tan positiva, pero tienen un debate sobre su naturaleza jurídica. Pero lo que quiero decirles es que tenemos que entrar a una reflexión sobre cuál debe ser el gobierno corporativo de estas entidades. Y les cuento en un minuto de qué se trata la reestructuración de la superintendencia. Por un lado, en la reforma de ley, lo que se propone son básicamente 2 cosas importantes, pero muy sencillas de explicar. Una agilización de nuestros procesos sancionatorios a través del paso a la vía oral. Y 2, una distinción más clara para superar una ambigüedad otra vez, doctor Echeverry, que hay entre lo que son las medidas sancionatorias propiamente dichas de la superintendencia y las que se llaman técnicamente las medidas especiales, es decir, las intervenciones para administrar o para liquidar. Ha habido ahí una zona gris que nos ha generado muchos problemas y el proyecto de ley procura hacer una distinción y definir cuándo nos vamos por un camino o cuándo nos vamos por el otro. Pero quizás en este momento es más pertinente mencionar lo que contiene el decreto de reestructuración que ya firmó el presidente y ya está publicado desde la semana pasada. Básicamente lo que estamos haciendo es fortaleciendo nuestra capacidad de atender las peticiones, quejas y reclamos, creando una delegada que se va a ocupar solo de eso. 2, centralizando la labor sancionatoria, que hasta hoy estaba dispersa en todas las delegadas de la superintendencia. Va a haber una sola delegada con el poder sancionatorio, lo que va a superar discrepancias, discusiones jurídicas sobre cómo, cuándo sancionar, y estamos creando una delegatura que va a mirar va a hacer vigilancia por la vía de sistemas de administración de riesgos. Ya existen algunas normas, unas resoluciones que hablan de el tema de riesgos en salud, pero ahora hay que vigilar eso de manera más directa. Y la vigilancia que hemos hecho hasta ahora, que ha sido la vigilancia que los anglosajones llaman por compliance, o sea, por chequeo de cumplimiento de normas, vamos a seguirla haciendo, pero también centralizada en una sola delegada, donde se van a mirar las entidades de manera integral, desde lo financiero y desde lo de salud, y se acaba como esa segmentación entre esas 2 visiones. Pues obviamente la explicación de eso se toma muchos minutos más, pero esos son como los grandes hitos de la reestructuración. Muchas gracias, doctor Morales. Ministro, más últimas. Voy a hacer una reflexión final, si se quiere, sobre algunos de los temas de la reforma conectados con lo que se ha dicho aquí. Reflexión inspirada en una especie, en una suerte de paradoja, porque yo creo sinceramente que es paradójico esta reacción que se ha tenido ante la propuesta de reforma a la salud, teniendo en cuenta que la reforma contiene. Primero, una confesión, si se quiere. Yo no creo en el diseño inteligente, yo creo en la evolución. Yo no creo que uno pueda hacer una arquitectura institucional y diga, bueno, queremos que nuestro sistema de salud sea como ese. Yo creo que nosotros tenemos que necesariamente construir sobre lo que tenemos. Y por lo tanto, la pregunta planteada de esa manera, ¿qué sistema nos queremos parecer? Yo creo que es una pregunta compleja, porque 20 años después lo que tenemos que es mejorar nuestro sistema. Parecernos a otros, pues uno puede tener, dijéramos, un objetivo, pero lo que tenemos es que mejorarlo, y mejorarlo no en cualquier momento, mejorarlo en un momento en que tenemos grandes dificultades en un sistema, yo lo he dicho en otros escenarios, donde estamos experimentando casi una quiebra sectorial. Un sistema que si uno mira el patrimonio conjunto de las EPS es casi negativo.
Entonces lo que hemos planteado en la reforma es una reforma que se hace o que necesariamente tiene que tener una recuperación y, si se quiere, una transición hacia una consolidación de algunas instituciones que no han estado todo consolidadas, y ahí, Eduardo, recojo lo que usted ha dicho, si se quiere una consolidación estatal, porque en la reforma hay, y eso no se ha reconocido plenamente, una apuesta estatal que, si se quiere, es una apuesta arriesgada. Yo creo que esos dos puntos habría que tenerlos en cuenta. Aquí hay una reforma que apunta hacia una recuperación necesaria en un momento difícil, una coyuntura compleja, casi sobra decirlo, y una apuesta estatal. Yo resumiría la reforma rápidamente en 4 puntos, o 4 ejes principales, que tampoco creo que hayan sido reconocidos de manera clara en la controversia pública en las últimas semanas. El primer conjunto de medidas tiene que ver con medidas que apuntan a esa recuperación. Medidas que apuntan, por ejemplo, al fortalecimiento patrimonial de algunas de las EPS que nosotros creemos que en cualquier escenario tienen que continuar. Medidas que apuntan hacia poder reconocer algunas de las deudas históricas que se acumularon por el crecimiento desordenado de los últimos años. Y medidas que apuntan al saneamiento de esas deudas críticas, cuando tenemos, dijéramos, grandes problemas contables, cuando tenemos un desencuentro entre lo que nos dicen unos de los agentes y lo que nos dicen los otros del otro lado. Uno podría de pronto hacer estas cosas sin reforma, pero yo quisiera, entre todos, que leyeran las normas que hay aquí, construidas en parte con la Superintendencia de Salud, y son normas que nos ayudan, nos ayudan decididamente a romper una coyuntura, dijéramos, muy difícil. Viene un segundo conjunto de normas, más complejas, porque de alguna manera involucran, dijéramos, un contrato social, pero son normas que nos van a permitir hacia el futuro tener una ampliación más ordenada del plan de beneficios, donde lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es retomar lo que se hizo en la ley estatutaria, donde tratamos de definir el contenido del derecho fundamental, que no lo había hecho la Corte Constitucional. Yo les quiero mencionar, por ejemplo, una conversación que tuve con el jurista Rodrigo Primi hace 2 meses aproximadamente. Él me dijo, yo me leí la sentencia T-760 del año 2008, me gustaron muchas partes, pero me quedé con un mal sabor en la boca, porque la sentencia nunca fue capaz de decir cuál es el contenido del derecho. Da algunas puntadas, pero no lo define plenamente. Y esa tarea la tenía que hacer el Congreso, y la tenía que hacer una ley estatutaria, y nosotros lo hicimos de una manera razonable. Y es definir unas exclusiones explícitas, que en el fondo lo que se está diciendo es lo que es experimental, lo que no tiene registro sanitario, lo que tiene que ser prestado por fuera del país, lo que no tiene ninguna evidencia, es ninguna, sobre su eficacia o efectividad, no debería ser parte de ese contenido del derecho. Y lo que hace la ley ordinaria es simplemente crear un mecanismo, como tiene que ser, colectivo, para construir legítimamente ese no o ese sí. Esto es para que estas restricciones explícitas que hacen parte de la ley estatutaria se materialicen en decisiones concretas. Después hace una promesa, y es que en los próximos 3 años vamos a evaluar de manera concienzuda el universo del no POS y vamos a incorporar allí la gran mayoría, sobre todo los medicamentos, porque en ese universo del no POS el 80% son medicamentos. Y después dice, hacia adelante, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y quebró el sistema, vamos a definir un mecanismo de priorización, que no excluye, pero sí prioriza, y no incorpora necesariamente todas las tecnologías de una vez por todas, como lo hacen, dijéramos, todos los países. Pero lo mismo que nos critican el énfasis curativo, nos están criticando que estamos tratando de imponer algunos límites razonables para la incorporación de las últimas tecnologías, sabiendo, como sabemos todos, que aquí hay una paradoja de la innovación, que no necesariamente lo último es lo más efectivo y lo más eficaz, y muchas veces cuesta 20, 25 veces más. Y que cualquier sistema de salud tiene que lidiar con la presión tecnológica de una manera ordenada, eso sí, legítima ante los ojos de la gente. Y nosotros entonces proponemos unos mecanismos de decisión no colectiva, pero sí de participación colectiva, porque alguien tiene que tomar la última decisión, y han sido también satanizados. Y satanizados, yo lo quiero decir de manera clara, muchas veces por intereses específicos, pecuniarios. Allí también mencionamos que tiene que existir control de precios de medicamentos como una política de Estado, y que toda la información sobre precio de uso de medicamentos tiene que ser de interés público, y que de pronto el Ministerio de Salud debe tener algo que decir
a la hora de examinar, dijéramos, las patentes médicas, porque muchas veces, lo sabemos todos, hay patentes artificiales que lo único que están tratando de hacer es mantener un poder monopólico sobre medicamentos esenciales. Viene un tercer punto, doctor Eduardo, donde tal vez el mensaje ha sido equivocado, porque pusimos el énfasis en los especialistas, no queriendo decir allí está el problema mayor. Estoy seguro que no lo está, y lo digo públicamente. El problema mayor puede estar en otra parte. Pero uno como reformista, cuando está tramitando una ley, tiene que ser capaz de discernir cuáles son las cosas que resuelven las leyes y cuáles son las cosas que no. Seguramente para el país es un desafío mucho más importante aumentar la capacidad resolutiva de los médicos generales que aumentar la oferta de especialistas. Pero en una ley podemos resolver más fácil lo segundo que lo primero. Lo otro es un desafío para todos, para las universidades, para nosotros, dijéramos, como comunidad. Lo otro, donde hay unos obstáculos que uno puede vencer más fácil con una norma, es más susceptible entonces a que haga parte de un proyecto como el que estamos tratando de promover o liderar. Este tema tampoco fue caprichoso, surgió en muchas de las audiencias públicas cuando tuvimos la ley en el Senado, nos lo dijeron una y otra vez. La ausencia de un capítulo de talento humano fue señalada y quisimos de buena voluntad entonces traer algunos artículos, propiciar un debate necesario. Las encuestas que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, entre otras, nos están diciendo que la queja más frecuente de muchos de los colombianos es la falta de oportunidad con la cita de especialistas. Sí tenemos, no en todo el país, pero en algunas regiones, algunos déficits de especialistas que son casi obvios. Y planteamos, dijéramos, un debate de manera abierta a la sociedad, y esto ha generado, dijéramos, una reacción que a mí me parece, vuelvo y repito, utilizo el mismo término, paradójica, si se quiere. Cuando uno dice vamos a aumentar los cupos de algunas especialidades, cuando uno dice por primera vez vamos a romper con una injusticia histórica, era que los residentes no tenían aquí una remuneración, y lo vamos a hacer de manera clara y transparente. Si se quiere, enmendando el error de la 1438 que planteó el objetivo, pero no definió los medios propicios para hacerlo, aquí lo estamos haciendo de manera más exhaustiva. Y estamos diciendo otra cosa en este capítulo de talento humano, y es que necesitamos romper con la informalidad histórica del sector. Y como la primera forma como tratamos de hacerlo, que fue introduciendo en la misma norma el régimen laboral de los trabajadores de las empresas sociales del Estado, no funcionó porque iba a ser bastante pugnaz esa discusión en el Congreso de la República, dijimos hagámoslo de una manera alternativa, y es pidiendo algunas facultades extraordinarias y sentándonos con los trabajadores a definir una cuestión fundamental, porque involucra, si se quiere, formalizar 50.000 trabajadores. Tenemos que hacerlo ya, hay unas sentencias de la Corte y hay unas multas que le están imponiendo a los hospitales todos los días. ¿Hay allí algún tema, dijéramos, que suscite la indignación? Yo no creo sinceramente. Viene el tema, o el último eje de la reforma, que es la reorganización del sistema. Ya lo dije, nosotros no quisimos decir esto tiene que ser público, tiene que ser sin ánimo de lucro, porque no quisimos apegarnos a, dijéramos, ninguna visión que era más ideológica que empírica. Me perdonarán el lenguaje un poquito fuerte. Dijimos, examinemos lo que ha pasado en este país, examinemos cuál es el comportamiento de cada uno de los agentes. Eso no nos lleva necesariamente a pensar que los agentes públicos o los sin ánimo de lucro son mejores que los otros. Más bien centrémonos en los incentivos. Y los incentivos son incentivos distintos a producir resultados, incentivos a comprometerse con la salud de la población en un territorio específico, porque ya no vamos a tener EPS con 10.000 o 15.000 afiliados regados por todo el país. Y quisimos entonces hacer esta apuesta estatal, con Salud Mía, centralizar el recaudo y centralizar la afiliación. El solo tema de centralizar la afiliación cambia completamente el sistema de salud. Revive la competencia estructurada que nunca funcionó. Yo lo he dicho en muchos escenarios, cuando aquí se liquidó Colpatria hubo 15.000 personas que quedaron en el aire, tocaron la puerta de las mejores EPS, se la tiraron en las narices, no había forma, porque la selección de riesgo de las EPS es muy complicada. Y vamos a tener un mayor control entonces de los flujos de recursos y de los flujos de información, haciendo una apuesta que es una apuesta arriesgada, con un periodo de transición de 2 o 3 años que seguramente va a ser mayor. Alguien dice, ¿por qué no dan el paso de una vez y acaban con toda la intermediación? Que no somos capaces, que no podemos dar saltos al vacío, porque uno tiene que construir estas 2 primeras plantas antes de hacer el edificio entero, y antes de demostrarnos como sociedad, como Estado, como gobierno, como lo que queramos, de que somos capaces de dar ese paso en esa dirección.
pero yo no puedo montar la organización que tiene Medicare, por ejemplo, que tiene lo mismo que Colombia, 44, 45 millones de afiliados, y tiene a la hora de volverse un buen pagador a los diferentes prestadores un tema de grupos relacionados de diagnóstico que ha venido puliendo en 2 décadas. Yo cómo me vuelvo en Salud Mía un pagador y cómo construyo lo que ha hecho Medicare en 20 años de la noche a la mañana. Entonces necesitamos, creo yo, y yo defiendo el modelo de aseguramiento individual, yo creo que hay cosas que pueden rescatarse, que son positivas, que nos permite una mejor aplicación del derecho fundamental. Lo otro va a ser mucho más heterogéneo, que ha tenido cosas buenas y que no se reconocen plenamente. Una que hablábamos esta mañana y que quisiera resaltar, que ustedes de pronto la conocen. Ustedes van aquí a una urgencias de uno de los hospitales privados grandes de Bogotá y allí van a encontrar equidad, van a encontrar personas de todos los estratos sociales. Eso no pasa en la educación, no pasa en las universidades, no pasa en la cultura, no pasa en el estadio, como yo escribí alguna vez, donde un abismo separa oriental de occidental, no pasa en los supermercados, donde nunca se va a encontrar el jefe con la señora de los tintos, pasa en la salud. Y pasa en la salud por cuenta del modelo que tenemos. Yo creo que eso también hay que resaltarlo, yo creo que hay cosas que hay que rescatar, y cualquier reformista tiene que tener esa capacidad para identificar lo malo, sumar donde hay que sumar, restar donde hay que restar, pero construir sobre lo construido. Y eso fue lo que tratamos de hacer, buenamente, una reforma de recuperación, transición y teniendo, doctor Eduardo, una apuesta estatal, y se nos vino el mundo encima. ¿Por qué? Por muchas razones, razones complejas, porque aquí hay una economía política muy complicada, hay intereses duros, no tenemos un acuerdo ideológico sobre lo que queremos hacer con nuestro sistema de salud, y tenemos, señoras y señores, lo que yo he llamado en otros escenarios una inercia de la crítica. Todos aquí nos ponemos de acuerdo para decir no a cualquier cosa. Para decir sí a una propuesta no vamos a poner de acuerdo a nadie. Y entonces yo empezaba a ver, mirando las críticas de todos los días, y aquí tengo unas notas, no voy a decir los nombres propios, pero donde en el mismo texto, por ejemplo, hay un video que grabaron los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y en el mismo video hay una crítica a la presencia de agentes privados, ellos lo llaman particulares, y después diciendo Salud Mía es un montón de corrupción porque lo va a hacer el sector público. Entonces no sirve ni lo privado ni lo público, no sirve ni lo centralizado ni lo descentralizado, no sirve lo preventivo, pero tampoco lo curativo. Vamos a salvar las EPS, ¿cómo así? El rescate es malísimo, pero van a dejar quebrar los hospitales. Entonces empezamos a caer en una inercia de la crítica que nos lleva a tal vez algunos puntos que usted, si usted los mira aisladamente, tienen sentido, pero en conjunto son contradictorios. Yo los he llamado crímenes contra la lógica. Entonces, la invitación que yo hago no es a que apoyen la reforma, pero sí a no suponer de entrada la mala fe y tal vez desnudarnos un poquito todos de ese exceso de suspicacia que no nos está dejando siquiera tener una conversación racional. Probablemente muchas de las cosas que hemos propuesto pueden mejorarse, pero tenemos que ser capaces como sector de sentarnos a conversar, vencer la inercia de la crítica, poner el dedo en la llaga, pero también tener la capacidad para avanzar, porque no puede ser que todo el mundo odie el sistema, pero nadie quiere cambiarlo, que es lo que yo estoy viendo, dijéramos, en estos debates de todos los días. Gracias, doctor Augusto. Damos las gracias pues a las personas que nos acompañaron este rato, al ministro que en la agenda lo tenía programado. Muchas gracias, ministro, se comprometió con nosotros y realmente nos cumplió. Doctor Gustavo, no se sienta colado, siempre será invitado. Esos son los temas que queremos discutir con los expertos, con los que están tomando decisiones. Le agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Vamos a darle entonces una pregunta. Realmente tengo que desocupar el salón, tengo una persona que vuela a otra ciudad, entonces entenderán que nos hemos pasado el tiempo, pero le voy a dar la palabra, señor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rodolfo Botello, trabajo en un proyecto social, se llama Defendemos al Paciente. Escribo permanentemente a la Super pidiendo atención rápida para los usuarios, pero mi punto central va con el ministro.
hay buenas intenciones. Uno tiene claro que un sistema como el actual no se puede desmontar de un momento a otro. Pero en este momento que está en discusiones en la Cámara de Representantes, ¿por qué no se hace una aproximación? ¿Por qué no se hace un consenso entre todos los actores para llegar al mejor acuerdo, donde todos ganen, donde 45 millones de usuarios digan, este es un buen ejercicio? Es difícil, pero usted es una persona inteligente y se puede lograr, y el Congreso sabe que no le puede dar la espalda al país. Eso era todo, ministro. Gracias. Muy amable, muchas gracias.